Bienvenido a su programa Una pausa en el camino. Es un programa diseñado al estudio sistemático de la Biblia para una aplicación práctica de su vida. Mi nombre es Edwin Mendoza y antes de seguir adelante vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque esta semana hemos estudiado una lección tan interesante donde te hemos visto a ti como el gran maestro, como aquel que nos enseñas diariamente y que nos preparas para la segunda venida. En el nombre de Jesús, amén. Ayer pudimos notar la primera parte de la historia del buen samaritano. Decíamos de que esta historia no solamente fue algo que vino a la mente de Jesús en ese momento, sino que acababa de suceder un incidente muy parecido. Quizás la comunidad estaba conmocionada por aquel incidente donde uno de sus integrantes casi muere. Pero lo más interesante de aquello fue los personajes que tomaron parte en aquel momento. Pero volvamos una vez más a nuestro intérprete de la ley. Él insistía delante de Jesús. Ya Jesús le había preguntado de qué está escrito en la ley, le había preguntado también cómo lees lo que está en la ley. Así que en base a estas dos preguntas, el intérprete de la ley responde. Porque el Señor le pregunta y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dijo prójimo, el Señor enseguida tomó aquella palabra y le dijo, muy bien has respondido. Ve y haz esto y vivirás. Sin embargo, lo que él quería destacar era la adoración, los ritos, las ceremonias, el respeto a Jehová, el santuario, los sacrificios, las ofrendas. Lo del prójimo como que ocupaba un segundo lugar. Pero el Señor pone lo que para ese intérprete de la ley era en segundo lugar, el Señor lo pone en primer lugar. Porque aquel intérprete de la ley ahora le hace otra pregunta a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Cuál es el concepto de prójimo? ¿De qué manera puedo yo identificar quién es mi prójimo? Y Jesús podía haber entablado allí una polémica, una argumentación teológica, filosófica. Sin embargo, el Señor no utilizó estos elementos humanos para explicar una verdad eterna y divina, sino trajo la historia y el incidente del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y sucedió lo inesperado, lo impensable. Al concluir la historia, que ya vemos cómo fue que pasó un levita, pasó un sacerdote, aquel uno lo miró, el otro lo miró también, el otro como que se le acercó un poco, pero tuvo temor de los ladrones que podían estar por allí alrededor. Pero pasa un samaritano. Y quizás para nosotros la palabra samaritano ya es bastante común, estamos familiarizados con esa palabra. Pero para aquel intérprete de la ley, escuchar la palabra samaritano era un insulto, era una confrontación,
Así que cuando Jesús utiliza al personaje samaritano, que es el único que se detiene, el único que levanta a aquella criatura moribunda, el único que hace y usa misericordia. Ahora, miren la palabra que estamos utilizando aquí, y la encontramos al final de la historia. Dice acá que acercándose vendó sus heridas, echándole aceite, vino y poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, tomó en cuenta los gastos y se comprometió con el mesonero a cubrir cualquier gasto. Ahora, cuando se refería a dinero, ese intérprete de la ley ahora se puso más atento. Pero Jesús hace una pregunta al final, una pregunta clave. ¿Quién pues de estos tres personajes te parece a ti, de acuerdo a tu concepto personal, que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora, contéstame, le dice Jesús. Usa tu sabiduría de la ley. Utiliza los conceptos que has estado maquinando por años y contéstame la pregunta: ¿quién es el prójimo de estos tres que pasaron al lado del moribundo? La respuesta es clave, y eso es lo que desearía que quede en nuestra mente al final de esta lección. El intérprete de la ley dijo: el que usó de misericordia con él, usó misericordia. En otras palabras, el usar es una herramienta. El amor es una virtud que el Señor nos concede, nos da, nos regala, porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo puede, todo lo acepta. Y el Señor nos da esa herramienta para que la utilicemos con nuestro prójimo. Por eso la palabra que salió de la misma boca del intérprete de la ley dice: el que usó. En otras palabras, utilizó el elemento que Dios le había enseñado para hacer algo. Lo utilizó bien, lo utilizó correctamente, lo utilizó como el martillo que se utiliza para dar al clavo en la cabeza. Y el Señor le dice: le diste al clavo sobre la cabeza. Para eso se utiliza el amor, para eso se utiliza la religión pura y sin mancha. Es guardarse del mal de este mundo y visitar al débil como la viuda y los huérfanos. Los conceptos cambiaron. Aquel hombre entonces mira su sinagoga, sus ritos, sus ceremonias, su atuendo, sus oraciones, todas sus ofrendas se desvanecen y sobresale la misericordia del samaritano. Por eso el Señor le puso esas palabras: el que usó de misericordia, el que utilizó bien la herramienta del amor, el que utilizó bien esa virtud que viene de lo alto. Pero no termina allí. Miren cómo Jesús concluye magistralmente aquel concepto básico: ve y haz tú lo mismo. Y en esta tarde quisiera decirte: ve y haz tú lo mismo, porque allí está el gran secreto de la salvación. Quiero orar contigo otra vez para terminar esta semana de lección. Eterno Padre Celestial, te hemos mirado como el gran Maestro. Nos has enseñado lecciones eternas y aún queda mucho por aprender.
pero queremos decirte, Padre Celestial, de aquí que estamos, humildemente listos a aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Finalmente, quiero darle las gracias por su compañía durante esta semana. Les invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico, el cual aparece en la pantalla, anótelo. Y el día de mañana y el sábado los invitamos a ver el repaso en su programa Perspectiva Bíblica con los pastores Cañizales y Ramírez en su horario habitual. Dios te bendiga y que tengas una semana feliz.